integrales para la expansión de tu negocio. Estaremos contigo en todo momento. Para mayor información, llámanos al 994-031-760 o escríbenos a franquicias@pmktconsulting.com. Eh, Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es una franquicia como definición. Eh, Ahí estamos entrando. La franquicia para muchos empresarios es una herramienta de expansión de su negocio. Es una herramienta que les sirve para abrir más locales, en un resumen, ¿no? En otras ubicaciones, pero la ventaja es no con su inversión, sino con la inversión de los franquiciados o inversionistas. No son socios de la empresa, son franquiciados. Entonces, la franquicia es un formato de negocio, textualmente vamos a leerlo, que está dirigido a la comercialización de bienes y servicios, según la cual una persona que se llama franquiciador o franquiciante concede a un franquiciado, ¿no? Que es el inversionista, por un tiempo determinado, el derecho de usar una marca, ¿ok? Y transmitiéndole el conocimiento técnico o know-how, ¿ok? También permite comercializar determinados bienes y servicios con métodos comerciales, sistemas operativos de gestión. Esos son las claves que tiene la franquicia, el sistema de gestión. Muchos creen que el tener una franquicia es licenciar una marca, o sea, darle una marca, no. Parte todo del sistema de gestión, del sistema operativo. Es por eso que muchas franquicias nacionales y a nivel mundial a sus inicios fracasaron porque no tenían un sistema de gestión aterrizado, el cual probado, y al final tenían muchas deficiencias en la atención, supervisión y asistencia al franquiciado. Como les dije, hay un franquiciante o franquiciador y hay un franquiciado. ¿Ok? Este franquiciante o franquiciador le cede el uso de la marca, el know-how, la asistencia, y a cambio recibe el franquiciado, le da un pago, un derecho, vamos a decir, de contrato de franquicia, que es un pago de canon de entrada, ¿ok? Y regalías mensuales. Algunas empresas, como el caso de las empresas de ropa, boticas, tenemos Boticas Perú, por ejemplo, no cobran regalías, pero está implícito que ellos son los únicos que venden los productos y por ende ahí generan un pequeño margen. Y tiene que ser algo rentable para el franquiciado y pueda operarlo definitivamente. ¿Qué otros beneficios tienen? Es el fondo de publicidad. Algunos lo cobran, otros no lo cobran. En el caso de lo cobran, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes tienen una cafetería, un restaurante, cualquier tipo de negocio, ¿no? Cuando quieren hacer publicidad, generan una inversión que lo sacan de su flujo de caja y es una inversión que al final se convierte en un gasto en publicidad y marketing, la cual hacen, por ejemplo, la página web, las redes sociales, todo lo que se refiere a publicidad, promoción, los volantes, los dípticos, eh, después publicidad, ya dije redes sociales, publicidad tal vez a veces en carteles, en vallas publicitarias externas, que es en las calles. A veces se hacía antes radio, televisión, ya era costoso, pero ¿sabes cuánto significa invertir un solo negocio esto en publicidad? Imagínense que tengan 20 locales de franquicia y que generen un fondo de más o menos 2.000 por cada uno mensual. Estamos hablando pues de 40.000 soles mensuales. ¿Sabes qué es lo que harían con 40.000 en publicidad? Eso es en la fuerza de la franquicia, el impacto de la franquicia. ¿Ok? Y todo eso se hace mediante una relación contractual legal, una firma de contrato. Franquicia, hay dos pilares que sostienen la franquicia, el franquiciador o dos participantes, el franquiciante, franquiciador, dueño de la marca que le cede al franquiciado, que es el inversionista. ¿Por qué la franquicia? Por eso yo le ponía casos de éxito y fracaso. ¿Por qué fracasan? Vamos a empezar primero, ¿por qué fracasan las franquicias? ¿Por qué tienen ese problema las franquicias? Hay empresas
que todavía ni siquiera han tenido, vamos a decir, no han llegado ni a su punto de equilibrio, no conocen bien su negocio, y cuando se quedan sin dinero al iniciar, dicen, quiero franquiciar mi negocio para que cuando me paguen el canon y las regalías, eso me sirva para levantar el negocio. Y ellos ni siquiera han logrado tener un punto de equilibrio, o sea, llegar al punto de equilibrio y tener rentabilidad menos. Entonces, ¿qué ocurre? No conocen bien su negocio, están dando traspiés y es el caso, por ejemplo, de Canelí, que lo vamos a poner también, y pues cómo se recuperó. Canelí vendía tortas y puso un negocio, un centro comercial donde la sacan a la dueña de esta marca de su casa, de vender en su garaje, vamos a decir, a sus vecinos, se avienta y dice voy a entrar a un centro comercial y era el Megaplaza y le dan un espacio porque sus tortas eran muy ricas y no había hecho la investigación de mercado en ese centro comercial. No sabía quién compraría su producto o servicio, es decir, a quién se dirigía, cuál era el perfil del consumidor de ese centro comercial. Era alguien que iba a invertir en lo que era, vamos a decir, una torta en ese momento. ¿Cuánta gente componen el mercado potencial? ¿Quiénes eran los que tenían la capacidad dineraria, vamos a decir, en efectivo, para poder comprar esas tortas a precios que realmente cuando van al centro comercial la mayoría van a ver o ropa, o más que todo ropa o tecnología, o se van a las tiendas por departamento? Por eso le llaman anclas a esas tiendas, porque son las que generan el tráfico y jalan al público al consumo. Entonces, no sabía cómo atender y cuál era su gente y su mercado. No era un punto de destino, era un punto de antojo, definitivamente. ¿Cómo podía alcanzar y llegar a ese mercado? No sabía. No sabía si podían pagarlo. Después se enteró que en verdad no lo podían pagar. ¿Por qué? Porque simplemente no compraban, no tenía suficiente demanda, no tenía un margen de beneficio adecuado, por ende, ¿por qué? Porque no cubría con las pocas ventas que tenía sus gastos, sus costos y gastos, ¿no? Que son distintos. El costo va al producto que a los insumos y todo, y el gasto es el tema de la gestión, y el tema del alquiler y personal. No había forma de cubrir esos gastos. Entonces, no sabía si el mercado estaba preparado para ella y se dio cuenta en la realidad que no podía ser una franquicia por más que quisiera y no podía llegar a un mercado eficientemente. ¿Por qué? Porque no había hecho una investigación de mercado previo y había probado el producto y había generado el know-how corrigiendo los errores, porque acuérdense que errores corregidos se convierten en conocimiento o know-how para operar mejor, ¿no? Corregido positivamente, obviamente. ¿Ok? No tenía know-how, entonces por eso quebró. ¿Qué sucede también cuando no cuentan con una marca? Muchos negocios, por ejemplo, tienen la idea, dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero poner un negocio de té de burbujas y en este caso, sí, este caso es real. Le puso Bubble Tea, y era una marca no solo se podía arruinar, sino era marca genérica y Indecopi no lo aceptaba. Y ya había hecho el negocio y había hecho hasta su publicidad, su letrero, y tuvo que cambiar pues a nueva marca como Chubabún, ¿no? Entonces no contaba con una marca. ¿Cuántos negocios se han visto? Y yo me acuerdo cuando iba al mercado de Magdalena y hay una juguería muy especial en el mercado que está casi en la esquina del mercado, y no tiene marca, no tiene marca. Yo le preguntaba y toda Jacob, una familia y una generación pasó y no tenía una marca. Y al final le pusieron el juguito por poner algo ponle para boleta, que no, dijeran, porque todo el mundo, ¿cómo se llama el negocio? Entonces le decían pues que se llamaba, al final pensaba, decía ya el juguito y le pusieron el juguito y nunca registraron ni nada y hacían el negocio año tras año, generación tras generación. Ahora están los nietos trabajando en ese negocio. Pero para hacer una franquicia no puede ser. ¿Por qué? Porque no tiene una marca registrada, no tiene por una marca registrada. Otro problema que se presenta, por ejemplo, con el mismo ejemplo de este Chubabún o Bubble Tea que quiso hacer, es que cuando entra con la marca, con un concepto vamos a decir, como idea, y dice, voy a hacer té de Bubble Tea, el té de burbujas que le llaman,
¿no? Y cuando ve que no vende, porque esta es la realidad, así puso su negocio, comienza a hacer ensaladas, ensaladas de fruta, ensaladas con milanesas, inclusive le puso empanadas, sándwich, y distorsionó completamente el negocio o concepto definido, ¿ok? Entonces, definitivamente tampoco puede franquiciar porque no tienen un concepto definido. Y eso es importante, saber que se tiene que tener un concepto definido. Ok, seguimos. Después, hay mucho, yo vi esto en una feria en Colombia, en la FANIF, en Bogotá, que franquiciaban máquinas. Esta máquina en especial. Era una máquina en la cual que tú ponías la mano, era para poner gráficos y figuras, fotos, lo que quisieras, en las uñas. Grababa las uñas. Era muy interesante como negocio, era una moda, podría decirse. Tú traías tu diseño en un USB o en todo caso hasta lo podías bajar del Instagram, tenía el aplicativo y tú simplemente ponías las manos y en los 5 dedos se, se grababan el tema de la figura que tú querías ponerle, para logos de empresa, fotografías, imágenes, figuras, mariposas, lo que quisieras, ¿no? Entonces, la franquicia era el equipo y te decía, nosotros franquiciamos el tema de el Nails Art Club, que era un club de arte en uñas, traducido en español, y pedían un canon de entrada para tener. Y yo le pregunté, ¿y ustedes hacen, o sea, fabrican el equipo? ¿Este equipo lo fabrican? No, 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 eso lo traemos de China. Entonces yo le digo, pero no tienen ninguna razón de ser. ¿Tienen algún sistema de gestión empresarial? Bueno, las máquinas mismas son las atractivas, pones tu letrero y la gente que pasa se le explica y te consume. Y así quieren hacer negocios. Otros que creen que un food truck es el camión ya es para franquiciar. Esto no se franquicia, esto son herramientas que sirven para gestionar un negocio que posteriormente tú lo puedes franquiciar. La franquicia no es un equipo, la franquicia es un sistema, es todo, es más integral, o sea, es desde el concepto, desde un negocio que produce bienes y servicios, los expende y los vende, y tiene también el tema de una marca registrada, tiene un concepto definido, tiene un sistema de gestión, de operación, va más allá de lo que piensan que es una franquicia. Una franquicia no es este camión. La franquicia es la gestión que se hace con esta herramienta, que puede ser una sanguchería, puede ser una cafetería, puede ser una taquería, puede ser inclusive en Estados Unidos venden lomo saltado y ají de gallina y hasta papas rellenas, y el concepto del negocio desde que ven el tema logístico, que es proveeduría, el tema de costos, el tema de recetas, el tema de difusión, publicidad, etcétera, etcétera. Todo eso es un sistema que finalmente cuando se organiza adecuadamente se puede convertir en una franquicia. Pero para hacer una franquicia tiene que primero probar el negocio en el mercado y ser exitoso. Si no tiene éxito, simplemente no puede franquiciar. ¿Cuándo no se puede franquiciar? Cuando, por ejemplo, no es repetible. Acá hay un caso de este señor José Wong, que es un experto preparando ceviches de lenguado, pero su concepto de negocio es prepararlo frente a sus consumidores. Tiene un restaurante pequeño, pero factura un montón de plata. ¿Por qué? Porque un plato de ceviche te puede costar desde 150 a 200 soles, imagínense, pero es todo un sistema. Él es el parte del producto. ¿Por qué? Porque desde que saca el pescado, que es el tema del lenguado, lo muestra al público y comienza a filetearlo y en una forma impecable y comienza a hacer los cortes, a hacer las mezclas delante del público. Eso no se puede franquiciar porque tendríamos que clonar a este señor José Wong para que en cada franquicia aparezca este señor haciendo ese producto. Igual Toshiro, por ejemplo, tampoco podía, bueno, ya falleció lamentablemente, pero yo hablé con él cuando me dijo quiero franquiciar
Y él mismo me dijo, pero no Toshiro, porque Toshiro es uno solo y soy yo y yo no me puedo clonar, pero sí quiero hacer un Sushi Express para poner y franquiciar. Es distinto. Es como lo que ha hecho Gastón. Gastón creó una marca que es La Mar, e inclusive sacó la persona de la marca. Por ejemplo, Astrid y Gastón es una marca, pero nadie va a Astrid y Gastón a buscar a Gastón ahí. Es como cuando uno escucha Montalvo, que es la peluquería, y nadie va pues a Montalvo para preguntar, ¿está el señor Montalvo que me va a cortar el pelo o no sé, el servicio que quieran adquirir ahí? No, es una marca, se convirtió en una marca, ¿ok? El mismo Bravo, Cristian Bravo, también ahora tiene varios negocios y así, todos generan una marca, pero hay que separar la persona de la marca para poder franquiciar. ¿Ya? Eso es lo más importante. Después, tampoco se puede franquiciar, por ejemplo, un restaurante me dijo, mire, señor Garro, me gustaría franquiciar, pero no quiero dar mi receta. Yo quiero que me compren todo a mí, pero le digo, pero tú eres un restaurante, tienen que hacer los platos, los productos. En todo caso, puedes tú generar las salsas madres, pero las recetas, la preparación, las tienes que dar, tienes que capacitarlo. Si no, no puedes franquiciar, ¿ok? Si no transmites esa receta. Y la clásica, ¿no? Cuando hay estas frases, esta es la parte del franquiciador, ¿no? Que quiere convertir su empresa en franquicia, pero tiene muchas debilidades y las termina convirtiendo bueno, hay consultores y consultores que hacen esto y que finalmente terminan quebrándolos porque no están preparados para hacer franquicia. Y le dice, señor, ¿su marca está registrada? Y la respuesta es, el registro de marca está en trámite, lo cual significa que ni siquiera ha pensado registrarlo. Después, ¿tiene manuales de procedimientos, manuales operativos? Sí, ya estamos por terminarlo, ni lo han hecho. ¿Y cuánto es la inversión? Ni saben cuánto tienen que invertir porque ellos usaron dinero por un lado, por otro lado y se prestaron por acá, por allá del banco, de los familiares, de los amigos y no supieron finalmente cuánto invirtieron. Y te dicen, la inversión es lo de menos, eso lo vemos en el camino. ¿Quién y qué inversionista se va a atrever a invertir cuando no sabes cuánto vas a invertir en una franquicia? Y después, y algunos procesos he visto que por ejemplo, la papa frita que tiene no está muy buena, no es agradable, no la siento bien. No se preocupe, cuando usted empiece lo arreglamos. O sea, te dan respuestas que debieron haber resuelto previamente para que vendan una franquicia. Y después dice, pero el proveedor que tienen del aceite no es muy bueno. Después cambiamos los proveedores, no se preocupe, usted me trae sus proveedores y lo hace. Te dan respuestas que mucha gente las acepta porque dice, ok, el canon me lo está partiendo en parte, me está dando facilidades. Mentira, están entrando en un problema finalmente, ¿no? Y después otro que ya ha pasado con muchas marcas conocidas, ¿no? Tengo una zona de exclusividad y te dicen la zona de exclusividad es relativa. No, 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 no. Uno tiene que dar una zona de exclusividad. ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Si yo le doy toda la zona, por ejemplo, del mercado de Jesús María y toda esa zona 5 cuadras a la redonda, no puede haber. ¿Qué pasa si me la ponen a una cuadra o a media cuadra? Se canibaliza el producto, ¿no? Entonces, pero hay zonas de exclusividad que sí, por ejemplo, las farmacias, las boticas, tú puedes poner, y las han visto ustedes, de una misma marca, dos, tres seguidas, y se parece una locura, porque ponen, y ¿qué ocurre? Que el mismo franquiciado que compra esa franquicia en esa zona, debería él, es el que poner, ¿por qué? Porque puede mejorar su negocio, porque hay mucha demanda. En Chiclayo yo he visto farmacias Inca Pharma, una al costado de otra y al frente otras dos. Parecía todo en la cuadra de Inca Pharma o Mi Pharma. Entonces, yo se explicaba por qué, porque la demanda sí lo pide, ¿no? O sea, no es que sea relativa, hay que hacer el estudio y hay que ver cómo se puede hacer eso. A ver, seguimos. Y por parte del franquiciado hay muchos mitos. Cuando compra, por ejemplo, no solamente el franquiciador, que es dueño de la marca, es el que puede cometer errores y terminar haciendo que fracase en una franquicia, sino también el franquiciado. El franquiciado cree que con una franquicia ya no tiene que trabajar, que la franquicia opera sola, que por eso paga su canon de entrada, que por eso paga regalías,
No, 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 señores. La franquicia es un negocio y así como es un negocio, tiene que ser gestionada. Tiene que haber una gestión de operación y tiene que haber siempre el ojo del amo engorda al caballo. Acuérdense ese refrán, siempre tiene que estar viendo. No significa que esté esclavizado y cumpliendo todo el horario de atención. Para eso tiene personal. Pero sí tiene que estar por lo menos 1 hora al día o 2 horas al día y siempre están chequeando, supervisando. Y ahora la tecnología muchas veces ayuda porque hay videocámaras, hay formas en comunicarse inmediatamente en línea, ¿no? Si están atendiendo adecuadamente y hacer inspecciones, etcétera, ¿ok? Tienen que trabajar de todas maneras los franquiciados. Después el franquiciado dice, bueno, a mí me cuesta muy caro este producto, voy a cambiar la marca y porque es más barato y así me sale más rentable con el mismo precio que vendo. No se puede dar. En los restaurantes, como si dijeran, me han dicho que la franquicia que yo compre a San Fernando, ¿no? La franquicia me ha dicho que yo compre a San Fernando los pollos, pero yo tengo un amigo que me vende mucho más barato, ya, y le voy a comprar a ese amigo. No puedes hacer eso porque la calidad del pollo que te piden es específico, es estandarizado, ya saben, es por ejemplo el tipo B2, B4 por código lo tienen, ¿no? El que tienes que comprar. Hay ciertas condiciones también económicas que te permiten tener a veces una línea de crédito con ellos o un plazo de pago un poco espaciado, pero los productos no puedes tú arbitrariamente cambiarlos o comprarlos a quien sea para reducir costos. Tienes que regirte bajo la marca, bajo la franquicia. Yo me acuerdo que había una óptica muy conocida en la cual era una franquicia que habíamos vendido y el franquiciado en verano, imagínense, el consumo de luz le había venido muy alto por los aires acondicionados y cuando no había gente apagaba los aires acondicionados y cuando entraba una persona lo prendía recién y yo le decía, eso no puedes hacer porque eso no es un negocio así, el negocio tiene que estar siempre con un ambiente agradable, tiene que estar con el aire acondicionado prendido, pero si no hay gente, y además hasta las luces que eran dicroicas en esa época eran costosas, ahora el LED ha reducido, pero antes era costoso también, y lo apagaban, entonces la gente no entraba porque pensaba que estaba cerrado y se quejaba que no tenía clientes porque yo le digo, pero si tú estás con las luces apagadas, no tienes aire acondicionado, ¿cómo crees que entre el público, no? No, pero es que tengo que ahorrar. No, no. Entonces, hay muchos detalles que los franquiciados a veces quieren hacerlo por su cuenta, ¿no? Por eso, yo lo puedo hacer, yo tengo experiencia, yo puedo hacerlo por mi cuenta y desoye y no escuchan al dueño de la marca, al que ha tenido la experiencia y le dice, oye, es muy caro, no, prefiero hacerlo yo. Entonces, no, el franquiciado tiene que escuchar al franquiciador, al franquiciante, al dueño de la marca, porque eres el que tiene el éxito, es el que tiene el conocimiento, es el que tiene la experiencia para, por algo, tiene una franquicia, por algo es exitoso. Eh, Hay otros que, por ejemplo, hay franquicias en las cuales ya me acuerdo, era una lavandería española y en la lavandería española tenían un sistema de despacho, de dejar la ropa como una máquina expendedora y retirarla después con un código. Y ellos, para no pagar las regalías, porque todo eso era codificado, cambiaron el sistema para que no alteraron el sistema y los códigos, las claves, para que no tuvieran acceso directo los dueños de la marca, porque ellos sacaban de acuerdo a eso las regalías que tenían que pagar por las ventas que se hacían. Es como cuando facturas doble y presentas al franquiciador porque tienes que pagar regalías sobre las ventas, números que no son la realidad. Entonces estás modificando y estás haciendo cosas inclusive antilegales, ¿no? O sea, delitos. Y eso no se puede dar. Hay otros que creen que todas las franquicias son iguales, ¿no? O sea, yo compré una franquicia, pues, me dicen, de empanadas, vamos a decir, y quiero esos mismos manuales que me sirvan para hacer, ahora quiero vender jugos. Pero digo, no es lo mismo. Tienes que hacer tu consultoría, tu formato en base a
el producto que tú estás vendiendo, el concepto que estás aterrizando, ¿ok? Y que tienes la experiencia. No puedes generar unos manuales y aplicar estos manuales, inclusive vender franquicias en una marca nueva, porque dices que ya tienes los manuales de una franquicia que habías hecho antes. No se puede. Y hay otros, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, muchos dueños de franquicia no quieren otorgar las franquicias a cocineros o chefs que sepan, ¿no? Dicen, no, 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 porque ellos me van a cambiar la receta. Prefiero contratar cocineros que no sea un cocinero o un chef el que me compre la franquicia, que sea una persona que quiere invertir. ¿Por qué? Porque me puede cambiar la receta. Y efectivamente sucede. Cambian la receta, yo sé más que tú, y esos temas, pues, yo no sé por qué se vienen a comprar franquicia cuando quieren hacer lo que les da la gana finalmente y terminan entrando en fracasos, ¿ok? Entonces, ¿qué es la franquicia? Muchas veces puede ser una oportunidad para crecer, puede ser una complicación en la que te estás metiendo, puede ser un reto, puede ser un desafío, va a depender mucho. Hay una película que les recomiendo que se llama The Founder, que es la historia de McDonald's, de los hermanos McDonald, que finalmente Ray Kroc, que es el que le vendía las máquinas de shaker, las mezcladoras, eh, es el que hace el negocio y les dice que la solución para ese negocio que tenían en ese momento era franchising, franchising y franchising, lo repite varias veces porque él había visto que tenían aterrizado un know-how increíble, tenían un sistema de gestión y un sistema operativo milimétrico, lo cual se podía replicar. Y los mismos hermanos McDonald tenían sus dudas y ellos decían, mira, nosotros hemos franquiciado dos locales en otros estados y han sido un desastre. Y le dijeron, ¿y por qué? Porque hacían lo que les daba la gana. Y finalmente tuvimos que quitarle, tuvimos que entrar, cerrar el local porque era un dolor de cabeza. Entonces, Ray Kroc les dice, lo que pasa es que ustedes no aplicaron el mismo sistema que hacen acá y ustedes querían hacerlo en forma personalizada, o sea, personalmente, y eso no funciona. Tú tienes que crear un sistema de gestión a través de todo un tema de conversión en franquicia para que puedas dar soporte, sostenimiento y no estar involucrado directamente en el negocio, sino por el contrario, capacitar también al franquiciado, que el franquiciado pueda operar adecuadamente su franquicia sin necesidad de que tú estés de la mano llevándole el negocio a él, ¿no? Y es así que McDonald's comienza a crear toda una cadena y ahora tiene como, no sé, 50.000, 150.000 locales en todo el mundo. Y un caso peruano, podría decir que también le sucedió a Pardo Chicken cuando inicia su proceso de franquicia. Igualmente le quisieron sacar la vuelta, creo que dos, tres franquicias, porque creían que el negocio era el abrirlo y que la gente entrara y la marca no importaba y el producto y la atención era todo. Y dijeron, ¿para qué voy a seguir pagándote regalías si ya el negocio está armado? Ya no quiero pagarle. Y cerraban y ponían su marca con temas legales, de problemas y todo, y terminaban quebrados. Quebrados, ¿por qué? Porque la gente ya no reconocía el restaurante y decía qué restaurante será, inclusive teniendo la misma receta, el mismo personal que preparaba y era un éxito, sin la marca ya no era éxito y ya la gente no entraba a consumir. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que sucedió en la casa, con la Casa del Alfajor. Primero veamos un video. Este es un caso de éxito, por si acaso, ¿no? Este es el primer caso de éxito de una franquicia bien llevada. ¿Por qué? Porque ellos no solamente producen directamente los productos que expenden, sino que también lo que hacen es un sistema de gestión y administración bien adecuado. Y hay un tema de innovación y desarrollo constante, porque aparte de los alfajores,
ellos producen otro tipo de postres como el turrón de doña Pepa y todo eso. Y en cuanto a la tecnología, ellos podrán hacer esas bolsas selladas para separar el alfajor, el dulce del alfajor de las masitas. Las tienen separadas. Y sacaron sabores diferentes, de coco. Ahí miren la cantidad de sabores, increíble. Hasta de uva, mira, de lúcuma. Innovación y desarrollo constante. En verdad, es una muy buena franquicia, la Casa del Alfajor. Ya su planta ha crecido, ellos empezaron, y miren cómo han desarrollado el producto. Y así también tenemos a Elena Chocolates, a la Ibérica, unos ejemplos de un buen producto, un buen servicio y una buena gestión. ¿Okay? ¿Y cuál es el valor diferencial que tienen, por ejemplo, comparado a los alfajores, vamos a decir, los argentinos? Es que el alfajor peruano, el alfajor de la casa, el alfajor, para la redundancia, se prepara al instante, así como lo estoy viendo, que lo preparan en casa, por ejemplo, tienen esos tetrapack para casa. En los módulos lo preparan cada cierto tiempo y van vendiendo alfajores frescos, crocantes. Inclusive también han hecho con el turrón lo mismo. El turrón lo tienen y el todo, mira cómo calientan la miel y hasta los granitos estos, los confites, también lo ponen. ¿Ves? Ahí vas armando tu crema y los confites terminas de armar tu turrón de doña Pepa. Ok. Este negocio de la Casa del Alfajor es un negocio que empezó en familia. Es de la familia del señor Pareja. Él es Hernán Pareja. Así empezó, joven, con su esposa, su suegra, su cuñado y sus hijos. Y empezaron este sueño en su propia casa en Chacaría, en la cual en plena época de hiperinflación, el señor Pareja, Hernán Pareja, él trabajaba en imprenta, y él compraba sus cartones, sus resmas de papeles para hacer su publicidad en sus imprentas, pero como había hiperinflación, esto subía constantemente de precios y no valía la pena hacer productos inmediatamente, sino guardarlos, porque generaban mayor valor todos los días. Entonces, porque no se vendían inmediatamente, ese era el tema. Entonces dijo, mejor voy a guardar, y cuando le dijo a su esposa, ¿y ahora cómo nos mantenemos? Bueno, ¿qué te parece si hacemos alfajores? Tu mamá sabe, y tu mamá tenía, su suegra tenía una receta especial, y le dice, vamos a hacer alfajores en la casa y lo vamos a vender a los vecinos. Entonces aprovecharon a sus hijos con los amigos que tenían en el barrio y se iban a las casas de los amigos y les ofrecían estos alfajores. Y el señor Hernán, aprovechando los cartones que tenía, hizo cajas especiales y le dijo que hicieran alfajores pequeños para ponerlos en medias docenas y docenas y apilarlos en una forma bastante atractiva, ¿no? Era un éxito y los vecinos comenzaron a comprarle, ellos comenzaron a crecer en el volumen de producción, su sala se convirtió en el taller, su comedor terminó siendo taller y después se arrinconaron y terminaron todos en el segundo piso y finalmente abrieron su propio local, que es la Casa del Alfajor. Años pasaron para abrir sus locales puerta a calle, por ejemplo, tienen dos formatos, algunos modelos están acá. Y después abrieron los módulos en el Jockey Plaza y todo eso, ¿no? Esos módulos propios. Miren, la Rambla. Pero se dan cuenta que ellos crecían sin un orden, tenían un tamaño acá, otra forma acá, otra forma acá, otra forma acá. Entonces, finalmente nos llaman y nos dicen, conviértanos en franquicia, ¿no? Ellos habían pasado 25 años
y habían aperturado 16 locales desde el 87 al 2012 y nosotros aperturamos 18 locales solamente en casi 4 años, llegando a casi 4 años, mientras que ellos se habían demorado pues como 25 años para abrir 16 locales. Eso es lo que es la franquicia. La franquicia te permite crecer en una forma súper rápida, vamos a decir, porque es dinero de inversionistas, pero necesitas, y eso fue al principio el inconveniente que tuvo y al que enfrentar la Casa del Alfajor, que su planta estaba preparada para atender y atendía a 25, vamos a decir, a 16 locales, disculpen, y cuando tienen más del doble, obviamente su producción tenía que duplicarse en 4 años. Entonces, el primer año tuvieron una fuerte demanda de esto y tuvieron que crecer de una forma muy rápida y adaptarse al cambio de, de, de dar hacer mayor producción, comprar mejores equipos, mayor personal, todo un tema de inversión para atender a las franquicias, porque ahora tenían en ese momento pues 34 locales que eran más del doble que habían crecido en 25 años, ¿no? Entonces, un caso de éxito, la Casa del Alfajor. Estos fueron los primeros módulos que se quisieron franquiciar muy feos porque yo le dije, no hay forma de franquiciar así, tiene que ser un formato tal, y se hizo esto, ¿no? Y se hizo esto. Y con estos tipos de formatos se franquiciaron esos 18 puntos, tanto como tiendas como módulos, y en todos los centros comerciales. ¿Ok? Bueno, ahí están en todos los centros comerciales donde aparece una casa de alfajor. Ahora vamos a ver un caso medio. ¿Qué le pasó a Canelí? ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo, es la evolución de Canelí, ¿no? Ahora, cómo partió esta empresa, te voy a narrar su historia y en lo que logró convertirse y que finalmente también, como muchas empresas en la pandemia, tuvo que cerrar, ¿no? Y ahora está en pleno reapertura. Vamos a ver. Canelí, la historia. Esto le toqué justo a la señora que hacía tortas y que salió de su casa a vender a un centro comercial sin haber hecho ni un estudio de mercado y terminó quebrando prácticamente inicialmente hasta que hizo el cambio que ya vamos a ver cómo lo logró. A ver, eh, vamos a ver, un segundito, ya. En el año 2013, así era el logo de Canelí, este era el logo de Canelí, y la señora hacía tortas y estuvo en el Megaplaza y la gente se le acercaba y le preguntaba solamente por curiosidad qué precio estaba la torta, y cuando le decían el precio la gente huía porque no venía a un centro comercial a comprar una torta, ¿no? Sino venían a pasearse y más bien le decían, no me puede vender una porción de torta, yo no quiero comprar una torta grande. Y tendrá gaseosas, tendrá bebidas o café, chocolate, tendrá una empanada, tendrá... Y le pedían todas las cosas que no tenía. Entonces, lejos de desanimarse, ella dijo una gran oportunidad se le presentaba y cambió ese formato a este formato donde vendía
todavía sus tortas inicialmente, pero ya pocas, vendía 3 o 4, pero lo que vendía eran triples, empanadas, tortas en porciones, churros, gaseosas, chicha, y bien, hasta que vio que el negocio era más por ese lado, con una mini cafetería, y dijo, este es el negocio. Y esto fue en Megaplaza, en Plaza Norte, Royal Plaza, donde tuvo un éxito increíble. Y ahí me busca y me dice, Alejandro, quiero convertirme en franquicia. Ya tengo todo, tengo mis ventas, los números me acompañan. Un módulo de estos me venden el más bajo vende 40.000, el más alto llega a 60.000, son de 2 por 2, necesitas poco personal y es súper rentable. Financieramente sí era interesante como negocio, pero como concepto todavía no lo veía aterrizado. Y le dije, mira, tu módulo no es tan atractivo como para franquiciarse. ¿Qué te parece si antes de convertirte en franquicia hacemos ciertos cambios? Primero quisiera saber tu producción. ¿Tienes una planta de producción? Sí, por supuesto, puedes conocerla. Y fui a conocer la planta de producción y me di con esta realidad, ¿no? Cajas apiladas, sucias, no tenían nada de higiene, ni siquiera tenía el BPM, que era buenas prácticas de manipulación de alimentos, ni creo que sabía qué era, pero producían en esta forma desordenada y me dijeron, pero sí, producimos. Le digo, sí, pero para convertirse en una franquicia no hay forma. Tienes que primero mejorar tu planta, hacer procesos y para eso pusimos ingenierías de alimentos a trabajar en todos sus procesos para convertir en lo que era esto Canelí, ¿no? Ahí está la señora y veía todo un proceso de cómo se armaba y preparaba, ¿no? Después le dije, bueno, ahora ya está el tema de planta actual, ahora lo que vamos a hacer es ver el tema de, vamos a decir, de tu concepto, porque el logo no está muy atractivo que se diga y tus colores tampoco. Entonces se hizo el tema del branding, ¿no? Y para eso trabajamos pues, con uno de nuestros expertos en marca, el cual hizo el estudio y dijo, canelín, ¿de qué sale? De canela. Sí, de la canela. ¿Y cómo es la canela? Y comenzó a estudiar y analizar la canela y la pastelería, ¿qué venden? Pasteles, tortas, queques y que el aroma café, la masa, la harina, los huevos, comenzó a crear un concepto muy interesante, sensorial y todo, y le dijo, ya, tenemos la marca puede ser esta de acá. Entonces, después de este concepto, de esta marca antigua la pasamos a esta. Entonces ahora teníamos que transformar el tema de sus módulos en módulos con la nueva marca y la nueva identidad corporativa. Esta era la identidad corporativa que se tenía y se hizo el diseño del nuevo módulo con el packaging que tienen acá de vasos para llevar y este era el módulo y así terminamos franquiciando. Entonces pasamos de un módulo de acá, de este modelo Canelí, a un modelo totalmente franquiciable. Se arregló la planta, se arregló el concepto en la línea gráfica y recién podíamos franquiciar. Estuvimos con Nescafé inclusive viendo y se comenzó a franquiciar. Pero éramos más audaces y decíamos, hay centros comerciales porque el de acá era afuera, o sea, de intemperie, pero se podía hacer algo dentro de los centros comerciales. Y se hizo uno para Plaza Norte interno. Y posteriormente, como vimos que la capacidad era más pequeña, se hizo esta con una capacidad mucho más grande y amplia, que podía ser más comercial. Y para los de afuera, en verano vimos que era el tema de la pastelería y comenzó a darle mucha fuerza en el tema del diseño y se terminó con 3 formatos de diseños y satélites, le llaman a los que sirven para poder dentro de un centro comercial, por ejemplo, en el caso en invierno, querían vender empanadas, porciones de torta de chocolate y chocolate y iban con este carrito por ciertos lugares que estaban por el Cineplan y por todo eso del centro comercial y vendían. Y en verano con sus raspadillas, cremoladas y todo, ¿no? Entonces, el negocio se hizo muy bien, inclusive se hizo para vender en los grifos también en ciertos productos que en su planta se producían
y promociones y todo. Y se creció así. Con esos 3 puntitos que era su marca, comenzamos a crecer por todos los centros comerciales el tema de Canelí, ¿no? Lamentablemente, después de la pandemia, todos los locales del centro comercial tuvieron que cerrarse. Actualmente hay eh, tres locales funcionando. Uno es en el Megaplaza, el otro es en el Metro de Plaza Norte y el otro en Terminal. Y acaba de reactivarse la primera franquicia en Open Plaza Atocongo. Vayan a verlo recién, bueno, esta semana se va a inaugurar y empieza nuevamente a cubrir los espacios que tuvo que dejar por pandemia. Realmente se recuperó en ese sentido, pero tuvo que hacer muchas cosas de cambio, ¿no? Y ahora vamos a ver un caso sonado ya de fracaso a fracaso, que era una marca muy bonita, inclusive fue líder en el mercado en su momento. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Ok. Esta marca llegó a tener 17 puntos en funcionamiento. Fue expuesta comercialmente a más de 14 centros comerciales. Y según el estudio de Arellano, pues estas marcas con 17 puntos podían llegar a 15 millones de personas. Tuvo un buen posicionamiento, se encontraba en el top of mind en esa época, hablamos del 2016, no, disculpen, 17 o 18, porque en esos 3 años, de 16, 17, 18 hasta el 19, crecieron en puntos, claro, 4 años, y el 2020, el mismo antes del 2020 inclusive, cerró. Ahora le voy a explicar por qué, ¿no? Siendo el top of mind, el Happy Factory era lo máximo de negocio, y de ahí salieron Cinderella, Sweet House, Grams y todo, se copiaron de este concepto. Así era el módulo en esquina, este estaba en el Mall Sur, este otro estaba en el Megaplaza como tiendas, ¿ah? Y módulos pues en Real Plaza Primavera, Centro Cívico, unos módulos excelentes. Tenían una publicidad bien atractiva con muñecos, etcétera, de todo. Tenían un marketing también con bolsas y todo. Y crecieron en todos estos puntos de una forma muy agresiva. ¿Por qué quebró la marca? A ver, ellos en primer lugar no producían como la Casa del Alfajor sus productos o como Canelí que tenía su planta de producción. Ellos compraban a los mayoristas en el tema de las golosinas y no tenían el control sobre los precios, por cuanto si el mayorista subía los precios, lamentablemente ellos no podían subir muy rápido los precios dentro del centro comercial, porque su valor diferencial era que tú podías mezclar en una bolsita 100 gramos por 5 soles. Pero no eran rentables cuando estos 100 gramos ya pues subían al costo y no controlaban esos precios. Segundo, y más grave aún, aparte de no tener el producto, el control del producto, era el tema que no tenían una gestión adecuada. Ellos empezaron con 3 locales, sí, 3 locales propios, y después se convirtieron en franquicia con nosotros y nosotros le vendimos
las 14 franquicias inmediatamente las colocamos, pero no tenían la gestión, el personal de supervisión, de asistencia, de control. Los cánones de entrada eran $20,000 por cada uno. No reinvirtieron en absoluto en el negocio, no contrataron más personal, no hicieron una planta, no una planta, sino un almacenamiento, un almacén central, no usaron la tecnología adecuada, no tuvieron soporte de publicidad y asistencia. ¿Y qué hicieron? Cuando las ventas comenzaron a bajar y la gente y las franquicias se quejaron, simplemente dijeron, ya, no vamos a cobrar regalías, cero regalías, y le vamos a dar la lista de los proveedores para que ustedes directamente compren y no van a pagar ya nada. Ya ustedes manejen el negocio solos. Y eso no es una franquicia. Ahí cerraron y quebraron porque los franquiciados, si tú los abandonas, los dejas, ellos no, si pudieran hacer el negocio, ¿para qué comprarían una franquicia en este caso? Ellos no sabían cómo operarla, dónde comprar, cómo hacerlo, y terminaron uno a uno cerrando, cerrando, cerrando. ¿Y cuál fue el toque final cuando entran también el tema de octógonos? ¿Se acuerdan? El tema de los octógonos, que era para eh, controlar el consumo de luz, el azúcar en los niños, etcétera. Y la pandemia ya pues terminó de poner una lápida, ¿no? Y quebraron duro, fuerte. Entonces, hay muchas lecciones que hacer, ¿no? Usar aplicaciones e-commerce, se les recomendó, tener esto, se le hizo todo el diseño para que hagan, y no aceptaron ninguna recomendación. Tuvimos que absorber todo esto para hacerlo, pero no éramos los que sacábamos el negocio adelante. Entonces, no éramos los dueños de ese negocio, y los dueños simplemente dejaron el negocio y dejaron a la deriva la marca. Ese es el tema. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto pueden escribir en el chat o abrir su micrófono. Yo he grabado, justo se ha grabado esta presentación. Escriban al WhatsApp del Club Franquicia para pedir también la presentación y puedan compartirla. Y estos son algunos casos de experiencia, ¿no? Que no se deberían repetir, pero hay muchos casos, y cualquier recomendación que necesiten, encantado, con mucho gusto le vamos a dar. A ver, Débora, sí, dime, ¿vas a hacer Sí, alguna hola pregunta? Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, solo tengo ¿Qué una tal? pregunta que es un poco abierta en realidad, pero tal vez en tu experiencia me puedas dar algún alcance. Entrar con una Dime. empresa exitosa para colocar una franquicia en porcentaje, ¿qué tantas probabilidades de éxito te garantiza? Mira, cuando tú compras una franquicia, la primera ventaja, bueno, hay varias ventajas que tienes, y te lo voy a comparar con un negocio propio y una franquicia. Por ejemplo, vamos a hablar de un restaurante, y vamos a hablar de un restaurante propio y un restaurante en franquicia. El restaurante propio, por ejemplo, ¿tú qué tienes que tener? Un buen cocinero. Si tienes un buen cocinero, no es el negocio completo, porque el cocinero sabe lo que hace, que es cocinar, pero tal vez el tema de proveedores no lo sepa, y mucho más cuando lo traes de otro lugar, y en la zona donde vas a poner tienes que tener los proveedores adecuados, y tienes que hacer un estudio, una evaluación y homologar estos proveedores para ver en cuanto al producto que van a brindarles, en cuanto a los servicios que le van a vender, etcétera, y finalmente negociar con ellos para tener abastecimiento, buen precio, y que tengas un cierto control en el hecho de que si no hay un producto con uno de tus proveedores, tengas dos o tres más alternativos, etcétera, solamente en proveedores. Después, tienes que ver los equipos, y si tú no sabes qué equipos debes comprar, tal vez el cocinero lo sepa, pero no sabe negociar en cuanto a garantías, en cuanto a plazos de pago, etcétera. Y muchas veces ni el cocinero sabe dónde comprar estos equipos, ¿ok? Eso te lo da la franquicia. Te da la franquicia a los proveedores, te da la franquicia. Después las recetas, ok, tú sabes preparar, el cocinero lo sabe preparar, pero ¿qué precios le vas a poner? ¿Cuáles son tus costos realmente? ¿Cuál es el precio del mercado?
cómo te quieres diferenciar por precio, si quieres hacer un precio de descreme o no, eso te lo da la franquicia. En el caso del negocio propio no te lo da, tú tienes que generar, crearlo. Es por eso que cuando yo digo solo se franquicia éxito es cuando han pasado toda una etapa de aprendizaje, han corregido todos los errores y te lo dan al franquiciado. Ok, tú tienes una marca de respaldo, por ejemplo, vamos a ir, vas a la mejor Pardo Chicken, compras una franquicia de buena trayectoria, Botica, Perú, tiene trayectoria, tiene experiencia, ¿ok? Entonces, la gestión sí la tienes que hacer porque esa es la parte que sí te toca, ¿no? Es la parte de que tienes que estar velando que el negocio también funcione. Y el éxito depende de muchas variables. Ya no depende del producto, porque el producto está aterrizado, es un negocio exitoso. No depende del servicio, porque se supone que el servicio, como el producto, están asegurados. Y no depende tampoco, en caso de los restaurantes, de las recetas, del personal, todo eso está homologado. ¿Sabes de qué depende? Uno, de la ubicación. Dos, depende mucho del tema también de que no bajen la calidad de los productos y no hagan cualquier cosa y también el servicio, o sea, tienes que controlarlo y tienes que hacer realmente lo que te dice la franquicia. Entonces, ¿tienes mayor porcentaje de éxito con una franquicia? Por supuesto. Inclusive, histórico, a nivel mundial, cuando hacen estudios y dicen cuántas franquicias o cuántos negocios quiebran, de cada 100 negocios nuevos quiebran, por ejemplo, 80 o 90 y sobreviven 10. Y de las franquicias, muchas veces dicen quiebran 10 y sobreviven 90. Es el inverso, porque tienes más probabilidad de éxito con una franquicia, porque han probado el negocio y lo han puesto. Ahora, una buena franquicia que tenga soporte, asistencia, ¿ok? Una mala franquicia vas a quebrar, sin, Claro. indudablemente. Ok, Ok, vamos gracias. a responder. Gracias, Débora. Richard, las empresas que copiaron el concepto de Happy implementaron lo que ustedes sugirieron, hicieron su planta, ninguna. Todas compraban, ninguna producía, salvo Grams. Grams, pero Grams tampoco producía, era una distribuidora, o sea, no producían. Ahora viene una grandota que vamos a manejar, que es Fini. Fini es una marca española, inclusive Happy Factory se copió de Fini en España. Y Fini viene y tiene una fábrica inmensa, no solo en España, sino en Brasil, que atiende a toda Sudamérica. Ese es un monstruo. Ahí van a ver la comparación. Ok, Richard, el autónomo mató el negocio de Happy. Fue uno de los factores, pero ahora ya se olvidó, como siempre, es la gente sigue consumiendo dulce. Y en el caso de Fini han corregido eso. Hay para celíacos, hay bajo en azúcares, o sea, ya han comenzado a ponerse las pilas, ¿no? Alexander, un número de contacto para... Sí, ahora les voy a poner el número de contacto para que puedan hacer una consulta directa. Luis Jerónimo, mi amigo, para franquiciar una marca, ¿qué tiempo de tener en el mercado para considerarla como atractiva para ello? Además, estar solo aún en Lima. A ver, el tiempo mínimo que se requiere de éxito probado debería ser pues 2 años. ¿Por qué? Porque el primer año, como le pasó a Quechurros, era un éxito total primer año, pero tenía ciertas problemas con el tema de la producción, no en la calidad del producto, el producto era de primera, sino que el producto lo freían, por ejemplo, el churro, porque el concepto era churro crocante, caliente, lo freían pues en un taller cerca a donde estaba su módulo y no era la forma para poder franquiciar, tenían que, lo cual lo hicimos, también congelamos los churros fritos y se descongelaron en hornos de convección haciendo la calidad de primera. O sea, hay ciertos factores, por eso tiene que pasar más de un año. Cintia me dice, buenas noches, hace varios meses abrió una franquicia de chicharrones Tío por Salamanca, pero siempre la veo vacía. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que tenga el éxito que tiene otras sucursales? A ver, esa no es una franquicia, ese es un local propio que Chicharrones Quío abrió y lo abrió por dos razones. Ellos son dueños de Boticas Perú también. Entonces, ellos quisieron ganar el espacio que le estaban arrendando porque lo querían para boticas solamente y metieron ahí a Chicharrón Esquillo. Ahí hay que hacer un trabajo todavía más. Más bien, la franquicia que vendimos en San Isidro, anda a verla, es un éxito total. Nosotros dijimos que su curva de aprendizaje iban a vender, por decirte, iban a llegar a 120.000 soles en un año
pero el primer mes habíamos proyectado que iban a vender la cuarta parte, es decir, 30.000 soles, y poco a poco, hasta el año llegar a 120. El primer mes vendió 190, el segundo mes 220, ahora están en 280.000 soles mensuales. Van a recuperar en cuántos meses más también. O sea, eso depende también el éxito, ¿no? La ubicación y todo eso. Wilson, buenas noches. Alejandro, ¿el costo de una franquicia se le va? No necesariamente, no necesariamente. Hay franquicias que pueden costar pues 20.000, 30.000, 50.000 dólares y pueden ser muy rentables, ¿no? Por ejemplo, en la cárcel Alfajor, yo calculo que debe estar en 40.000 dólares más o menos. Fini, que viene con un superprecio, Fini creo que está en 30.000, me lo han dado. Eso va a ser una locura, yo creo que por ahí. Y buenas noches, ¿cuál es el costo de la franquicia Boticas Perú? Bueno, Boticas Perú en costo total es más o menos 80.000 dólares, en lo cual implica que 50.000 más IGB, ¿no? 80, 90.000 dólares. Implica que 30.000 dólares de todas maneras tiene que ser en mercadería. Si no tienes un mix de mercadería, no hay forma de que sea exitoso. Y el resto, que es canon de entrada, en total de 80 a 90.000 dólares. Y contrato de 10 años. Bueno, les voy a poner para que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Les voy a poner los datos. Denme un minuto o menos todavía, y para que ustedes anoten ahí y me escriban, y les paso también el video que con mayor detenimiento lo pueden ver, y va a ser un gusto, en verdad, las franquicias. ¿Cuántas empresas? Subway es una locura creciendo en franquicias. eh, y Subway, su franquicia, ni siquiera franquicias maestras son, por ejemplo, Kentucky Fried Chicken, Starbucks, y esas franquicias, no sé su franquicia, esas las tiene Delossi, por ejemplo, ¿no? Esas son franquicias, todo el mundo me pregunta por un Starbucks y le digo, no hay forma, sino que Delossi tiene, son desarrolladores de franquicias, de varias marcas, Pinkberry, tiene muchas marcas. Ya, a ver, ahí les paso el contacto. Déjenme un segundito. Acá está. Ya, ya. Ahí pueden ver. Espérense. Ya, ahí está. Y yo soy Alejandro Garro, y ahí está mi celular. Y por último, ya está. Bueno, les agradezco a todos. Ha sido un gusto poder explicarles. Me he pasado 11 minutos del tiempo. Y escríbame, ahí les puedo enviar la grabación que acabamos de ver. Muchas gracias y hasta el próximo mes, que es el próximo jueves. Tenemos novedades de nuevas franquicias como Fini, Natura Cosmética. Uy, hay unas supermarcas que están entrando con nosotros con las franquicias que son totalmente diferentes a las que estamos trabajando regularmente, como las barras de Ronald, que las boticas Perú, Chicharrones Kio, ya esas un poquito que vamos hasta la Santa Pizza. Ahora vienen nuevas franquicias y las vamos a comunicar a través de la rueda de franquicias. Muchas gracias con todos, que tengan una muy buena noche y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias.